Hola, esto es una clase de lengua nivel 2 de ESO para adultos en la que voy a reproducir en diferido la clase que di esta mañana en la clase presencial. Y esto es válido, es útil tanto para semipresencial como para distancia y también para todas las personas que no han venido a clase presencial. Estamos en el tema 6 del temario que trata de los tipos de se y los demás pronombres personales átonos mete, se, nos, os, ¿verdad? Los famosos pronombres que tantos problemas nos daban. Y lo que voy a copiar a continuación son las mismas pizarras que he escrito en clase, de manera que si tenéis las fotos que os han pasado los compañeros y lo que yo voy a explicar ahora, ya habéis entendido todo. Bueno, el primer grupo de tipos de se es lo que llamábamos el se pronombre. El se pronombre va a funcionar de complemento directo o indirecto. Y había aquí tres tipos, ¿vale? Entonces, el primer tipo es el famoso variante de le o les, que también se le conoce como falso le o falso se, no, también se le llama. Bueno, entonces, el caso es que tenemos a veces un le delante de un lo o un la, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, no se dice le, sino se. Vamos con el ejemplo. Teníamos, por ejemplo, la oración le di un regalo. En esta oración, un regalo es el complemento directo y le es el complemento indirecto, ¿verdad? Si hacemos la sustitución del complemento directo por lo, ¿qué nos queda? Pues nos queda, diríamos correctamente, si fuéramos un ordenador, diríamos le, lo, di, pero le he puesto un asterisco delante para que veáis que esto no se dice, ¿no? Aquí tendríamos le complemento indirecto, lo complemento indirecto y el verbo dar. Y no se dice le lo di, sino se lo di. Entonces, para evitar la cacofonía de este le, se dice se. Este es el complemento indirecto, el lo es el complemento directo, y cuando tenemos se delante de lo, la, los y las, es un se, no se puede decir le, ¿de acuerdo? Entonces, este variante de le siempre es complemento indirecto, ¿de acuerdo? Porque es un le o un les. Bien, vamos con el siguiente tipo, que sería el se reflexivo. Y no solamente va a ser se, sino que puede ser también me, te, se, nos y os, los famosos pronombres personales átonos. Y recordamos, lo voy a poner aquí a un lado, la famosa tabla de pronombres personales átonos con sus funciones. Recordad que teníamos que son complemento directo o complemento indirecto, me, te, se, nos, os. Siempre van a ser complemento directo lo, la, los y las. Y siempre van a ser complemento indirecto le y les. Porque esto nos va a hacer falta para recordar esto otro. El se reflexivo es el que indica que la acción del verbo la realiza el sujeto y también la recibe el sujeto sobre sí mismo, ya sea yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros o ellos. Siempre va a ser a nosotros mismos, a sí mismo. La norma mnemotécnica para acordarnos de este tipo de se es añadir a la oración a mí mismo, perdón, a ti mismo, a sí mismo, etc. ¿De acuerdo? De manera que si tenemos una oración como Irene se peina, sabemos que podemos añadir lo de a sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es este se? Pues tenemos que recordar la teoría que hemos visto anteriormente con los reflexivos y recíprocos. Este se indica que
lo peinado es la misma Irene. Esto es como decir Irene peina a Irene, pero en vez de decir eso, decimos Irene se peina. ¿De acuerdo? Entonces, esto es complemento directo. Es el pronombre que indica quién recibe la acción del verbo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser complemento directo. Aquí, por si acaso, yo lo repito. Entre paréntesis pongo Irene recibe la acción. El se es complemento directo. Estoy copiando exactamente lo de esta mañana para que tengáis todos los mismos apuntes. ¿Qué pasa si tenemos una oración como Irene se pinta los labios? Pues ¿qué es lo que se pinta? ¿Qué es lo pintado? Los labios. Entonces ahora el complemento directo está aquí. ¿De acuerdo? Esto nos quiere decir que los labios son lo que recibe la acción. Los labios o las uñas o lo que sea reciben la acción. ¿Vale? Son el complemento directo. Y además podemos hacer la comprobación de Irene se los pinta. Irene se los pinta. De manera que vemos que este los es el complemento directo que estaba aquí. Lo, la, los, las, ¿verdad? Tenemos este los que es los labios. Bueno, entonces, ¿qué es este se? Este se es el complemento directo, indirecto. ¿A quién pinta los labios Irene? A sí misma. Se los pinta, ¿no? Este es el complemento indirecto. Este se no es el mismo que hemos visto antes de variante de le, no. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque es el se de tercera persona, porque podríamos decir Irene, por ejemplo, si te los pinta a ti, diríamos Irene te los pinta, ¿vale? Pongamos que es una maquilladora y nos está pintando a todos, Irene nos los pinta, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Este se es un se reflexivo. ¿A quién? Pues a sí misma, ¿no? Podemos recordar aquí la norma esta de a sí misma. Esto no hace falta que lo pongáis en el examen, sino para que recordéis que es una acción reflexiva, que tiene que ver con hacer y recibir la acción el sujeto. El sujeto hace algo a sí mismo, ya sea yo, ya sea tú, ¿no? Bien, entonces, lo siguiente es los pronombres recíprocos. Vamos a alargar esta llave. En el cuaderno lo podéis poner como queráis, que os quede bien. Y lo siguiente es el se recíproco. El se recíproco solamente va a poderse dar con los pronombres nos, os y se de plural. Cuando decimos métese nosos, realmente haría falta poner otra vez se, porque es igual el se de tercera persona de singular que el se de tercera persona de plural. Ahora lo veremos. Vamos a poner este ejemplo. Julia y Antonio se ayudan. Cuando tenemos esta oración, entendemos que se están ayudando el uno al otro mutuamente, y esto es precisamente el truco para reconocer estas oraciones. El uno al otro. O podemos también decir mutuamente. Estas oraciones consisten precisamente en eso, en un sujeto múltiple, es decir, que el sujeto siempre van a ser dos o más personas que se tienen que intercambiar la acción, hacer la acción y recibirla entre ellos, el uno al otro. Hacen algo que los dos hacen y los dos reciben, ¿de acuerdo? Entonces, Julia ayuda a Antonio y Antonio ayuda a Julia, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir todo eso, se dice Julia y Antonio se ayudan, ¿de acuerdo? Entonces, este se, ¿qué será? Pues obedece al mismo concepto que hemos dicho con las reflexivas. Si no hay un complemento directo que no sea el pronombre, es el pronombre. Se es el complemento directo, porque está indicando quiénes son los ayudados, ¿vale?
Julia y Antonio, voy a ponerlo aquí debajo, Julia y Antonio realizan la acción y la reciben recíprocamente. ¿Vale? Eso sería el sentido de esta oración. Cuando decimos se ayudan. Podemos hacer una en la que tengamos el se que funcione de indirecto con un complemento directo que sea el que recibe la acción realmente. Si ponemos la oración ellos se tiran caramelos, ¿no? Y entendemos que es el uno al otro, aquí tenemos también una oración recíproca, donde en este sujeto ellos se ve que reciben la acción que realizan también, ¿vale? Ellos se tiran caramelos. Entonces, ¿qué es lo que se tiran? Caramelos. Complemento directo, ¿vale? Esto se puede poner así también. Ellos se los tiran. De manera que este los es el complemento directo. Entonces, ¿el se qué es? El indirecto. ¿A quién tiran caramelos? A ellos. Se. ¿De acuerdo? Este se es el que indica a quién. Que está aquí también. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería la parte más fácil de la teoría de hoy. Aquí tenemos este grupo que sería el primer grupo de funciones de se. El se pronombre que funciona de complemento directo o indirecto. El primer tipo es la variante de le o falso le, ¿vale? Le di un regalo, se lo di. Siguiente tipo es el reflexivo, que es el que se recibe a sí mismo, a mí mismo, a ti mismo, ¿no? Irene se peina, Irene se pinta, ¿vale? O Irene se pinta los labios, Irene se pinta las uñas, o se ata los zapatos, ¿de acuerdo? Estos son los que son a sí mismo. Y luego el recíproco es el uno al otro, mutuamente. Ellos se tiran caramelos, ellos se ayudan, ellos se saludan, ellos se miran el uno al otro, ¿vale? Todos estos son los recíprocos. Vamos con el siguiente grupo. Bien, el siguiente grupo es el se, que se llama morfema verbal. Se, morfema verbal. ¿Vale? Este se no tiene función sintáctica, no va a ser complemento directo ni indirecto y forma parte del verbo porque es un morfema verbal. Por lo tanto, se incluye en el verbo como núcleo de la oración. Todo sería núcleo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer tipo de este grupo? El se impersonal. ¿Y este se cuál es? Pues si recordáis las pasivas reflejas que estudiamos en temas anteriores, eran los de las oraciones impersonales reflejas. Por ejemplo, se duerme bien en esta cama. Se duerme bien en esta cama, por ejemplo. Vale, ¿qué caracteriza a estas oraciones? Pues que no tienen sujeto, ¿de acuerdo? No tienen sujeto, son impersonales. Y sobre todo, que el verbo siempre está en tercera persona de singular. ¿Veis? En esta oración se duerme bien en esta cama, no queda bien, no se puede decir, no tiene sentido decir se duermen bien en esta cama, ¿no? A no ser que sea con un contexto y con el sujeto omitido ellos, pero no es el caso. Se duerme bien en general en esta cama, se duerme bien, se come bien aquí, se respira bien en el campo, etc. ¿De acuerdo? ¿Cómo se analizan estas oraciones? Pues con dos maneras. Vamos a hacer una y otra. Se come bien en este bar. Si tenemos esta oración, no tiene sujeto, por lo tanto, todo es el predicado, ¿de acuerdo? Sintagma verbal, predicado verbal, y ya indicamos aquí que esto es una oración impersonal, ¿vale? No hay sujeto, no está omitido ni nada, es que no hay sujeto. Entonces, con esto que os estaba yo diciendo aquí abajo a la izquierda,
que el se incluye con el verbo, podemos ponerlo en práctica aquí. Se come, lo ponemos todo como núcleo de la oración. Y a continuación tenemos estos dos complementos, bien y en este bar. Bien sería sintagma adverbial, complemento circunstancial de modo y núcleo, y en este bar sería un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. En enlace, este bar, sintagma nominal término, este determinante y bar núcleo. Hay otra forma que veréis en algunos libros o en mis propios apuntes que yo al principio utilizaba, que es la siguiente. Voy a poner aquí otra forma de hacer esto, que es el se come, ponerlo por separado, come como núcleo, y el se puede poner como MI, que significa marca de impersonalidad. A veces también se pone como I, que significa indicador de impersonalidad. ¿Vale? Es una manera simplemente de indicar qué es ese se. Pero si hemos puesto que se come, todo es el núcleo, y ya hemos indicado aquí fuera que la oración es impersonal, esto sería redundante. No hacía falta decir que esto es MI o II. Si decimos se come y que la oración es impersonal, ya queda claro que es una impersonal. Podemos decir hasta que es impersonal refleja y queda más claro todavía. Bueno, entonces el siguiente tipo va a ser, vamos a seguir haciendo nuestro esquema de llaves, que seguiría por aquí. El siguiente tipo va a ser la pasiva refleja. Vamos a nombrarlo así, se de pasiva refleja. Bueno, entonces, este se parece mucho al de la impersonal refleja, pero se diferencia fundamentalmente en dos cosas, que tiene sujeto y recibe la acción. Porque es una oración pasiva. Es una oración pasiva. El verbo, muy importante, el verbo puede estar en tercera persona del plural o del singular. Puede estar en tercera persona singular o plural. ¿Vale? Entonces, esto es otra diferencia fundamental, que la impersonal habíamos dicho que solo puede estar en tercera del singular. Y aquí estáis viendo que la pasiva refleja puede estar en tercera persona del singular o del plural. Entonces, ejemplo. Se han vendido las entradas. Se han vendido las entradas. ¿Las entradas se venden a sí mismas? No, no es una oración reflexiva. Esto es otra cosa, ¿no? Se han vendido las entradas. Esto es lo mismo que decir, lo que voy a poner aquí abajo, las entradas han sido vendidas. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es el verbo. Han sido vendidas, que es un verbo en voz pasiva. ¿Vale? Verbo en voz pasiva. Esto es una oración que se llamaba pasiva analítica o perifrástica. Es lo que habíamos visto que es como la pasiva normal. ¿Vale? Pero ahora estamos viendo la pasiva refleja. ¿De acuerdo? Entonces, se han vendido las entradas. ¿Cuál es el sujeto? Ya hemos visto que es las entradas, ¿verdad? Esto es el sujeto. Entonces, aquí sigue siendo el sujeto. Se han vendido las entradas, ¿no? Las entradas se han vendido. Entonces, las entradas, sintagma nominal sujeto, las
determinante, entradas, núcleo. Y el predicado va a ser esto, se han vendido, ¿no? Sintagma verbal, predicado verbal, y el núcleo es todo, se han vendido. El verbo es el verbo vender, pero que está en pretérito perfecto compuesto, ¿verdad? Han vendido, yo he vendido, tú has vendido, él ha vendido, etc. Y con el se de pasiva refleja. Se han vendido las entradas, sería esta oración que está aquí analizada. Bueno, hay otra forma que veréis en los apuntes. Igual que he dicho antes, a veces se puede poner el se separado del núcleo del resto del verbo. Como por ejemplo así. Se han vendido sería núcleo y se le ponemos esta MPR que significa marca de pasiva refleja. También podríamos verlo como IPR, que significa indicador de pasiva refleja. Pero si decimos se han vendido las entradas, lo ponemos con el núcleo y ya vemos que esto es el sujeto, se entiende que esto pues va a ser pasiva refleja, ¿no? Y de todos modos conviene siempre, aunque no nos lo pidan, al analizar la oración, indicar en algún sitio que esto es una oración pasiva refleja. Y así queda claro que sabemos, o que el profesor que nos corrija sabe que sabemos que este se es de pasiva refleja. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a los conceptos más importantes de la pasiva refleja. También, que estábamos viendo, hemos dicho aquí que el verbo puede estar en tercera persona del singular o del plural, ¿verdad? Entonces, habréis visto muchas veces este típico cartel de se vende piso. Claro, y aquí ocurre una cosa que os he contado en clase esta mañana, ¿vale? Que es que se vende piso queda muy raro en pasiva analítica. Si dices, lo intentamos hacer equivalente a pasiva analítica, quedaría un poquito raro como decir piso es vendido. Piso es vendido, ¿no? Sin embargo, el concepto es correcto. Alguien vende el piso no se vende solo, ¿no? El piso es vendido por alguien. Un piso es vendido. Si lo ponemos el artículo, ya quedaría bastante mejor la oración. Un piso es vendido, ¿no? Aquí podríamos decir se vende un piso y también es más o menos lo mismo. Esto quiere decir que la oración es pasiva refleja. El piso es vendido por alguien. Se vende piso, ¿vale? Y lo que está claro es que podemos ponerlo en plural. Se venden pisos. Se venden pisos. ¿De acuerdo? Entonces, estos son pasiva refleja. Y la clave está en que esto es el sujeto porque concuerda en plural. Pisos se venden. Piso se vende. ¿De acuerdo? Si está en singular, el verbo está en singular. Y esto, si está en plural, el verbo está en plural. ¿Por qué concuerda? Porque es el sujeto, ¿de acuerdo? Esto y esto es el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una pasiva refleja y no cabe duda de que lo es. ¿Por qué no cabe duda? Porque se puede poner de singular a plural. Entonces, yo aquí en clase os puse en la pizarra una notita final en este apunte que es la pasiva refleja se puede pasar de singular a plural y viceversa. ¿Vale? Se podemos ponerla de plural a singular o de singular a plural. Sin embargo, la impersonal no se puede. Siempre está en tercera persona singular. ¿De acuerdo? Esta notita es muy importante que la recordéis porque es la manera de diferenciar impersonal de pasiva refleja. Vale, pues seguimos con nuestro esquema. Bien, el siguiente tipo es el se pronominal y este es de los más complejos. El se pronominal
es un se que va dentro de estos que estamos viendo de morfema verbal, ¿de acuerdo? Que no tienen función sintáctica y que se incluyen en el verbo como núcleo de la oración. Recordemos, hemos visto se impersonal, se de pasiva refleja, ¿de acuerdo? Esta línea va por aquí y nosotros estamos incluyendo todo dentro del se morfema verbal. Estos tipos que estamos viendo, se impersonal, se pasiva refleja y ahora el se pronominal. Entonces, este es un poquito más delicado y difícil de ver, pero vamos a intentarlo. El se pronominal trata de los verbos que se conjugan con se y las demás formas pronominales y las demás formas pronominales métese nosos, métese nos, os y se. El se pone en el infinitivo, ¿vale? Por ejemplo, quejarse. El verbo quejarse va con se, ¿de acuerdo? Con este se que va en el infinitivo. ¿Y qué pasa? Que la conjugación de este verbo es yo me quejo, tú te quejas, él, ella o usted se queja, ¿eh? ¿Qué más? Nosotros nos quejamos, vosotros os quejáis y ellos o ellas o ustedes se quejan. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí todos los pronombres que no son pronombres. Ahora os recuerdo esto. Esto, me, te, se, nos, os y se de tercera de plural, me, te, se, nos, os, hemos dicho que son formas pronominales, pero no son exactamente pronombres porque estamos con morfema verbal, que es parte del verbo, pero no tiene función sintáctica, no es un pronombre, ¿de acuerdo? Tienen forma de pronombre, pero esto es parte del verbo. Me quejo, te quejas, se queja, nos quejamos, os quejáis y se quejan, ¿vale? Estos son formas pronominales que tienen forma de antiguos pronombres, pero que ya forman parte del verbo. Bueno, entonces hay dos tipos que suelo poner aquí en estos verbos pronominales. Voy a ponerlos por separado aquí. Pronombres, verbos pronominales intrínsecos son los verbos que solo existen con se. Solo existen con se. Como el que acabamos de ver, ¿no? Ejemplos. Pues tenemos arrepentirse, ¿vale? Quejarse. Habíais dicho en clase acobardarse. Bueno, a lo mejor se puede acobardar a otro, pero lo normal es acobardarse, ¿no? Acobardarse, ¿vale? Estos verbos solo existen con se, porque tú no puedes arrepentir a otro. Es yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente. Tú no puedes quejar a otro. Tú no puedes decir yo te quejo, ¿no? Es yo me quejo, tú te quejas, él se queja. Fijaos que van correlacionados siempre los pronombres con las personas. El de primera persona, yo, va con me. El de tú va con te. El tercera con se. ¿De acuerdo? Estos verbos que van correlacionados, concordados, ¿no? Relativos al sujeto, pues son pronominales intrínsecos, ¿de acuerdo? Que solo pueden ir con ese se en el infinitivo y luego conjugados con métese, nosos por este orden. Ahora bien, también hay verbos no pronominales con uso pronominal. Verbos no
pronominales con uso pronominal. Con uso pronominal. Y estos son más complicados porque existen de las dos maneras. Entonces vamos a tener muchas veces dificultades para saber si esto es un verbo pronominal donde el se no tiene valor alguno o es un verbo que está funcionando como pronombre reflexivo o algo así. Vamos a intentar distinguirlos y cuando no se pueda yo procuraré dar las dos opciones como correctas en un examen. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir, por ejemplo, dormir, dormirse, ¿no? Es cierto que tú puedes dormir a alguien. Tienes un niño, le cantas una canción o lo que sea y lo duermes, ¿de acuerdo? O la duermes si es a ella, Pero tú puedes decir yo me duermo y yo no me duermo a mí mismo con voluntad. Dormirme o tú te duermes, él se duerme, es una acción que va con el verbo, digamos que no, ese se no recibe la acción de ninguna manera. Yo me duermo, yo no me duermo a mí, es que yo me duermo, ¿de acuerdo? Entonces, dormirse, esto es un verbo que se está usando de forma pronominal, aunque el verbo dormir exista por separado, ¿entendéis? Vale. Podemos decir, aquí es muy común esto de ir o irse, ¿vale? Yo fui a la compra, pero podemos decir yo me fui a la compra, ¿vale? Ir, irse, ¿vale? Voy poniendo algún ejemplo como yo fui a la compra, que también puede ser yo me fui a la compra. Más adelante veremos el dativo que nos puede hacer dudar con esto, pero bueno, el caso es de que ir o irse más o menos significan lo mismo y aquí hay una especie de matiz bueno, de enfatizar esa acción, pero bueno, que el caso es que es lo mismo como decir yo me dormí o yo dormí. Hay alguna pequeña diferencia, ¿de acuerdo? Pero son, en este caso, usos pronominales de este se o la forma pronominal que sea de metes en osos. Vale, algún ejemplo más que puse en clase, lo de caer o caerse, ¿no? Caer, caerse. Claro, puedes decir yo caí o me caí. Son casos un poco difíciles de distinguir. Lo importante aquí es recordar que son intransitivos. Esto es una cosa muy importante, que estos verbos no pronominales, o sea, estos verbos pronominales o no pronominales, en los dos casos, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo así como incluido, son intransitivos, no van a llevar complemento directo. Son intransitivos, no tienen complemento directo y voy a poner como a menudo, de vez en cuando o bastantes veces, ¿no? A menudo llevan complemento de régimen. ¿Y cómo es que ocurre esto? Pues porque rigen una preposición que suele ser de, ¿vale? Tenemos el caso siguiente. Vamos a poner aquí unos cuantos ejemplos, como caerse de, avergonzarse de, ¿no? Arrepentirse de, ¿vale? Quejarse de, enamorarse de, ¿vale? Casi siempre van con de, pero bueno, podemos encontrar algún otro caso, no lo sé, que claro, iría esto con un síntoma nominal o lo que sea, ¿no? Y todo ello, este de, lo que sea, es el complemento de régimen. No siempre vamos a encontrar complemento de régimen. Podemos decir, se quejó mucho, ¿vale? Podemos tener complemento circunstancial, ¿no? Se quejó de ella, por ejemplo, ¿vale? Esto sería un complemento de régimen, pero podríamos decir se quejó mucho, ¿no? Y aquí que tenemos, pues un complemento circunstancial de cantidad, ¿de acuerdo? En fin, a veces o a menudo, como pongo aquí, vamos a encontrar complemento de régimen.
Lo que no vamos a encontrar es complemento directo, porque son verbos que lo evitan, no pueden llevar complemento directo. No sé si hay algún caso por ahí extraño, pero bueno, en principio no llevan complemento directo. Voy a hacer un ejemplo de análisis para que veáis cómo se analizan estas oraciones con verbos pronominales. Y puse en clase me caí de un árbol. Me caí de un árbol. Tenemos esta oración, ¿vale? ¿Y quién se cayó de un árbol? Pues el sujeto está omitido, es yo, ¿vale? Entonces, sintagma verbal, predicado verbal, todo ello con sujeto omitido, yo, o primera persona de singular, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos? Pues lo que solíamos hacer como opción más fácil, me caí, todo ello es el núcleo. A este me no es reflexivo porque no queda bien decir me caí a mí mismo. No tiene sentido eso de me caí a mí mismo. No es pasiva refleja de yo fui caído, o sea, queda raro, ¿no? Es me caí del verbo usado como pronominal, caerse, ¿vale? Yo me caigo, tú te caes, él se cae, ¿de acuerdo? Entonces, de un árbol, aquí está lo que se estaba contando, que caerse siempre va a ser caerse de, es una preposición regida por el verbo, ¿vale? Esto es un complemento de régimen. Sintagma preposicional, complemento de régimen. De es el enlace y un árbol es el sintagma nominal término, un es el determinante y árbol es el núcleo de este sintagma nominal. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la parte teórica, sintética, resumida de estos verbos pronominales. Y ahora viene un anexo, digamos, dentro todavía de los verbos pronominales, que va a ser lo que voy a contar ahora, que es un subtipo, digamos, de verbo pronominal o también el nombre antiguo que se le daba al se pronominal, ahora explico esto, es la voz media, ¿vale? Esto lo vamos a considerar nosotros un tipo incluido, digamos, de verbo pronominal, pero que antiguamente se llamaba voz media a todos los verbos pronominales, ¿vale? Voy a intentar explicar el matiz porque esto es una cosa un poco de mi cosecha, ¿de acuerdo? Hay autores que ya han tachado, digamos, esto de voz media, que no existe, porque ahora se llaman verbos pronominales. Hay otros que siguen usando voz media y no dicen verbos pronominales, y yo trato de mantener las dos nomenclaturas, verbo pronominal y voz media, porque en la voz media veo algo interesante, que es lo siguiente que voy a contar. Voz media quiere decir que la oración no es activa ni pasiva. No es activa ni pasiva. Es una oración involuntaria. El sujeto no realiza la acción ni la recibe, por así decir. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir voz media, que no es activa ni pasiva. Bueno, podemos también definirlo como cosas que ocurren solas y sentimientos que no se pueden controlar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, la copa se cayó. La copa se cayó. No fue tirada, no la tiró nadie, no se tiró a sí misma, ¿de acuerdo? Esta oración de algo que ocurre solo, esto sería el núcleo, sería voz media, ¿vale? A veces también
se puede poner el se por separado del verbo y ponerle vm, ¿vale? Podemos decir se cayó y ponemos aquí voz media y esto núcleo, ¿vale? Para indicar que este se está funcionando de eso, pero bueno. Podemos decir, por ejemplo, se secó la ropa. Se secó la ropa. Claro, podemos decir el sol la secó, no, ya. Pero bueno, la ropa no se secó a sí misma, la ropa no fue secada por nadie, entonces esta oración no es ni activa ni pasiva. Es una oración media, ¿de acuerdo? El núcleo es se secó. El verbo secar existe por separado, pero bueno, aquí realmente estaríamos refiriéndonos al verbo como secarse, ¿no? Claro que el verbo secar existe perfectamente, secarse suena hasta raro decirlo, pero es este caso, que se secó va junto, porque este se no es un pronombre, está funcionando de parte del verbo, de alguna manera. Luego los sentimientos que no se pueden controlar serían, por ejemplo, me aburro. Claro, yo no me estoy aburriendo a mí mismo. No puedo decir yo soy aburrido por mí. Yo estoy siendo aburrido por mí, ni nada, ¿no? Todo esto sería el núcleo, ¿de acuerdo? Y es una acción que no es ni activa ni pasiva. Ni yo soy aburrido por nadie, ni yo me aburro a mí mismo, ¿eh? Entonces esto sería otro ejemplo de voz media. Son casos así. Es un poco complicado porque no está muy claro y es lo que os estoy diciendo. Es un término antiguo que yo quiero mantener vivo de cierta manera para que sepáis a qué se referían cuando hablaban de voz media y que se parece mucho a estas cosas. Claro, yo los diferencio porque si digo se quejó mucho o se quejó de ella, quejarse sí que es una acción que realiza el sujeto, ¿eh? Yo veo que se quejó es una oración activa, no es media ni pasiva, ¿eh? Por eso lo quiero mantener vivo esto de voz media. Y yo puedo poneros algún ejercicio para que digáis que es voz media, como estos ejemplos que estoy poniendo, o alguno muy parecido, y que se pueden diferenciar de un verbo pronominal normal porque estos son acciones voluntarias que serían activas, ¿eh? Por eso me parece interesante mantener la voz media. Bueno, y ya estamos con el último grupo de tipos de se que solamente está formado por un tipo, que es el dativo. También lo podéis ver con el nombre de dativo superfluo. Dativo superfluo es lo mismo que decir dativo, ¿vale? Y es un se que no tiene función sintáctica y solo sirve para enfatizar. ¿Y qué es lo que se puede enfatizar? Pues, por ejemplo, algunas de las personas referidas en la oración. Por ejemplo, el típico ejemplo de este niño no me come nada. ¿De acuerdo? Entonces, este me es el dativo. Porque ahora veremos que se puede suprimir. Este niño no come nada. ¿Vale? Lo podemos poner así. Este niño no come nada. También se puede enfatizar la propia acción, ¿vale? La propia acción es, por ejemplo, se terminó el videojuego, ¿vale? Podemos se terminó el videojuego. Esta oración podríamos decir él terminó el videojuego. Entonces ya vemos el rasgo fundamental de este dativo, que es que lo más importante es que normalmente o siempre se puede eliminar y no cambia el sentido de la oración y no cambia el sentido de la oración. ¿Vale? Resaltamos esto de se puede eliminar, que es lo más importante del dativo. Bueno, entonces, ¿qué más podemos concretar de aquí, del dativo? Pues que la diferencia, yo tenía aquí anotado,
que la diferencia con el verbo pronominal es que el dativo se puede suprimir. Claro, aquí podemos encontrar casos ambiguos, pero bueno, voy a poner un caso claro. Si tenemos se secó la ropa, ¿no? Donde esto era un verbo pronominal o voz media, ¿vale? Verbo pronominal o voz media, más concretamente voz media, no podemos eliminarlo y decir secó la ropa, ¿vale? Esto es un verbo pronominal, por lo tanto no se puede suprimir el se. No se puede suprimir el se. Sin embargo, si tenemos el caso de se pasó el videojuego, ¿no? Pues sí podemos decir pasó el videojuego, aunque suena un poco raro, ¿vale? Se bebió una botella, podemos decir bebió una botella. Se bebió una botella, ¿vale? Esto es dativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos decir bebió una botella. Suena un poquito peor porque estamos muy acostumbrados a ese se, pero es correcto. Bebió una botella, ¿vale? Sí se puede eliminar. Bueno, entonces de aquí yo quería resaltar también que hay un subtipo de dativo muy frecuente, ¿vale? Hay un subtipo de dativo muy frecuente que se llama dativo aspectual, que se llama dativo aspectual. Y sirve para lo siguiente: indica acción terminada, es decir, que enfatiza la acción realizada. ¿Esto qué es? Pues lo que estamos diciendo. Algo que se hace y se termina de hacer, ¿vale? En los ejemplos que puse en clase es: se bebió una botella, se comió 2 platos, se corrigió todos los exámenes en una tarde. Como veis, todos ellos son dativo, ¿vale? Son dativo porque podríamos decir corrigió todos los exámenes, comió 2 platos, bebió una botella. Suena un poquito peor, pero es que no puede ser ninguna otra cosa, porque el verbo es beber, no beberse. Es un poco raro decir beberse, ¿no? Es beber, ¿vale? O comer, ¿no? No tiene sentido decir que se bebió a sí mismo. No es reflexivo, no es impersonal porque es él se bebió una botella o ella, ¿no? No es pasiva refleja porque no es él es bebido una botella, ¿de acuerdo? O sea, no es o una botella fue bebida, no, porque él, digamos, está el sujeto omitido, que no es una botella, ¿no? No concuerda, se bebió con una botella. Si decimos, podemos decir se bebió 2 botellas y no cambia el verbo, ¿de acuerdo? O sea que el sujeto es él o ella, no es una botella el sujeto, no es pasiva refleja. Estas pequeñas cosas las tenéis que pensar para dar con la respuesta correcta en el examen de esto que vamos a hacer. Entonces, lo que os recomiendo es que os aprendáis los propios ejemplos, porque voy a ponerlos parecidos. Y recordad que este dativo no funciona de nada, no es complemento directo, ni indirecto, ni nada. Se le pone esto, dativo, ¿de acuerdo? Dat, así debajo, o dt o dat. Y si os pregunto por el dativo aspectual, que sepáis que es una acción terminada. Bueno, pues esto ha sido la clase de esta mañana y con esto es suficiente. Muchas gracias por la atención y espero que os haya servido.